¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes. Pues en otro episodio acá del Rock and Roll, con grandes rock and rolleros mexicanos. Y ahora tenemos aquí el honor con nuestro carnal Vince, de los Rebel Cats. El rockabilly mexicano tiene nombre y apellido, y se llama Rebel Cats. Y una voz también, el buen Vince. Vince, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Pues acá saludándolos, tú lo has dicho, buenos días, buenas tardes, buenas noches, madrugadas, a la hora que nos estén viendo y escuchando, a la hora y en el lugar donde nos estén escuchando. Hola a todos y pues nada, abrazos y pues quédense a cotorrear y a escuchar esta charla. Chido, Vince. Salud, salud. Vince, la pregunta obligada para la nueva generación de chavos que nos estén viendo, que conozcan Rebel Cats, porque muchos ya te conocen, te ubican, pero cuéntanos un poquito del inicio de Rebel Cats, Vince. Bueno, pues Rebel Cats somos una banda de la Ciudad de México que empezó hace 15 años, en el 2005 fue que empezamos. Bueno, también para la gente que chavos y no tan chavos, porque también la verdad es que hemos tenido que también explicarles y contarle a mucha gente, insisto, ya no tan chavos, digamos, hasta incluso de la generación que vivió cuando llega el rock and roll a México a finales de los 50, principios de los 60, toda la generación del rock, digamos, ya hasta pues, de toda esta banda que creció con Avándaro, etcétera, etcétera. Hemos tenido que contarles, platicarles qué es realmente el rockabilly. Creo que antes que platicar qué onda con Rebel Cats, cuándo empezamos y por qué empezamos, creo que se vale más bien platicar qué es el rockabilly, cuál es la diferencia entre el rockabilly y el rock and roll, cuándo nació el rockabilly, quiénes fueron sus máximos exponentes, si me permites el espacio. Me late perfecto, Vince, me late perfecto eso. Mejor explícanos, por favor, qué es el rockabilly, por favor, Vince. El rockabilly es un género musical, principalmente es un género musical, concretamente. Después, bueno, ya les platicaré por qué es que se volvió una cultura, pero el rockabilly es un género musical que inicia, que nace en 1954, a mediados de los años 50, en el sureste de Estados Unidos. Digamos que viene de la mezcla del hillbilly, del honky tonk, de la música country, concretamente. Digo, para los que no están como tan clavados en todas las, pues digamos, todos los géneros y todos los estilos que hay dentro de la música country. Bueno, es la mezcla de la música country con el blues y el rhythm and blues, ¿no? Esta fusión entre la música blanca y la música negra. Pues de ahí viene el rockabilly. El rock and roll también viene de la mezcla del country y del rhythm and blues. Básicamente son hermanos, el rock and roll y el rockabilly, pero digamos que la diferencia es que el rockabilly está más inclinado hacia la música country en cuanto a sonido, en cuanto a estética, y el rock and roll está más inclinado hacia el rhythm and blues y el blues. Esa es la diferencia. La primera persona que puso el rockabilly en la radio fue en 1954, fue Elvis Presley. Fue el primero en poner el rockabilly en la radio con una canción que fue su primer sencillo, que se llama That's Alright. Un tema, insisto, sale en 1954. Un año después, 1955, es que ya, por ejemplo, se hace muy popular Bill Haley and His Comets con Rock Around the Clock y el rock and roll. Bill Haley es digamos, un ejemplo de esa amalgama perfecta entre la música blanca y la música negra, ¿no? Y también en 1955 fue que Chuck Berry aparece por primera vez en la radio con Maybelline, y por ahí hay mucha gente, ¿no?
nada, que tiene la idea y que defiende y que nada, dice que Chuck Berry fue primero que Elvis Presley, que él es el verdadero rey del rock and roll. Cada quien tiene a su rey del rock and Sí, roll, pero bueno, no, hay gente que, insisto, tiene esa idea, tiene la idea de que Elvis le copió a Chuck Berry, de que no, fue Elvis Presley un año antes que Chuck Berry, y Elvis Presley fue la primera persona que puso el rockabilly en la radio. Eso es el rockabilly. Desde los años 50 se llama rockabilly porque hay mucha gente por ahí eh, ignorante que, que de repente da entrevistas, que de repente, eh, nada, pues empieza a confundir a la gente diciendo que el rockabilly es una palabra que se inventó en los años 80 para revivir el rock and roll cuando los Stray Cats, ¿no? Cuando fue, digamos, el revival del rockabilly. No es cierto, desde los años 50 están muchas canciones que son el ejemplo de que la palabra, el término ya existía. Por ejemplo, me llega a la mente Rockabilly, una canción de Guy Mitchell de 1957. Está Rockabilly Gal de Hayden Thompson. Está la primera banda que utilizó el término fue Bill Flag. Incluso su grupo se llamaba Bill Flag and His Rockabillys. Está por ahí también el Rockabilly Boogie de Johnny Burnett, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ese es, pues sí, el claro ejemplo de que ya existía el género, el estilo, pues bueno, te digo que está un poco más inclinado hacia la música country. Eh, Algunos autores lo describen, etiquetan, describen al rockabilly como el rock country. Digo, otro claro ejemplo de lo que es concretamente el ritmo de rockabilly es Johnny Cash. Es, digamos, las primeras grabaciones de Johnny Cash en la Sun Record Company, en aquella primer disquera que fue catapulta, no solo de Johnny Cash, también de Elvis Presley, también de Carl Perkins, también de Jerry Lewis, también de Roy Orbison, incluso también artistas afroamericanos de blues como B.B. King, etcétera, etcétera. Pues bueno, eso es el rockabilly. En los años 70 viene el revival, que fue pues, toda esta comunidad de fanáticos y amantes de los años 50, una nueva generación, jóvenes que no les tocó, por supuesto, vivir en los años 50, sino que, pues bueno, fueron jóvenes eh, que retomaron el rock and roll, el rockabilly, la música, la estética, la moda, la forma de peinarse, el diseño, etcétera. Fue que se empezó a juntar mucha gente. Esto pasó principalmente en Europa. Curiosamente fue en Europa donde vino la explosión del revival del rockabilly. Vienen muchas bandas eh, nuevas que retoman el rockabilly. Y de ahí que los Stray Cats, llegan, ¿no? De Estados Unidos a Europa, pues ahora sí que, eh, pues sin duda, hacer la punta de lanza, de ser la cabeza de este revival. Y fue en ese momento, a principios de los 80s, que los Stray Cats despuntan, que los Stray Cats regresan a Estados Unidos ya siendo populares, muy populares en Europa. Viene esta, esta explosión, este revival del rockabilly ya a nivel mundial. Y lo que pasó en ese momento es que pues los Stray Cats nacieron prácticamente junto con MTV, por ejemplo. Los Stray Cats regresaron el rockabilly a la televisión, al radio, a las revistas, eh, a los festivales. Stray Cats, no sé, tocando en un Woodstock, en un festival Woodstock, donde por supuesto ya no había ninguna otra banda de rockabilly, y que ya no se había tocado rock and roll ni rockabilly desde, caray, o sea, no se había tocado en Woodstock jamás, por ejemplo. Eh, y sí, o sea, ellos pusieron el rockabilly en la tele, en MTV, años
años más tarde que se separan los Stray Cats, que Brian Setzer continúa su carrera como solista, con su orquesta, es que continúa con ese mismo trabajo, poniendo el rockabilly en la televisión, en Los Simpson, siendo un personaje en Los Simpson en algún capítulo, siendo también apareciendo en La Niñera, en la serie con Fran Drescher, anunciando Pepsi, o sea, ¿sabes? Todavía siguió ganando Grammys Brian Setzer. Él siguió con este trabajo de seguir llenando el mundo y nuevas generaciones, llenándolas de rockabilly. Y fue por eso que hace 15 años le dije a mi papá, a Vincent Van Rock, porque en otras partes del mundo hay bandas nuevas de rockabilly, vaya, bandas de gente de mi generación, porque hay festivales, porque está pasando esto en otras partes del mundo, porque en un momento los Stray Cats pudieron regresar el rock and roll y el rockabilly que fueron la música pop de los años 50 en todo el mundo. Eso era el pop. En los años 50 no existía, digamos, una lista de popularidad o estaciones de radio o canales de televisión de rock. El rock era el pop. Así nació el rock. El rock nació siendo pop. Eh, nació siendo el pop de los años 50. ¿Por qué? Porque en los años 50 los jóvenes no tenían una identidad, no tenían un género musical con el que se identificaran. Los jóvenes no tenían música. Los jóvenes tampoco tenían una forma de vestir propia de un adolescente, no tenían una forma de peinar, de bailar. Fue por esto que el rock and roll, rockabilly, fue la primera manifestación de rebeldía juvenil del siglo pasado. ¿Por qué? Porque ya fue cuando jóvenes hacían canciones para jóvenes con un lenguaje, pues sí, con un lenguaje y también con un contenido que era pues, de ellos, ¿no? De salir a bailar, de divertirse con los amigos, de dejar de escuchar la música que escuchaban por sus hermanos mayores o por sus papás o por sus abuelos, ¿no? Entonces, vaya, por eso es que fue la música pop de los 50, te digo, en Estados Unidos, en Inglaterra, en los 50 solo había 3 listas de popularidad. Bueno, en Estados Unidos eran la de pop, la de rhythm and blues y la de country. Eh, Prácticamente la de rhythm and blues era una lista donde pues, predominaban artistas afroamericanos, la de country evidentemente músicos blancos, la de pop, ahí estaban mezclados y no existía una lista de rock. Entonces, bueno, eso es algo que tenía que mencionar porque te digo, muchas veces la ignorancia la que te hace, pues, no sé, criticar, la que te hace a veces tener una idea equivocada de un género, de una banda, de un estilo, de una corriente cultural. Entonces, hace 15 años, mi papá, yo le digo a mi papá, esto no está pasando en México, tiene que pasar. Tenemos que regresar, así como lo hizo Brian Setz en algún momento, tenemos que regresar el rockabilly al radio, a la tele, a los festivales mainstream aquí en el país. Necesitamos regresarlo a esta generación. Y vaya que lo están logrando. Platícanos, Vince, platícanos, Vince. Es un placer, te digo algo, es un placer. Eres un estudioso del rockabilly, Vince, y es un placer escucharte, escuchar toda esta historia para que la neta, toda la banda, incluido yo, sepamos un poquito de, pues, de la historia, ¿no? De la historia del rockabilly. Te escuchamos, Vince. Sí, gracias. Entonces, pues bueno, pues fue que hace 15 años dijimos, esto tiene que pasar en México, ¿no? Si ya pasó en los años 70 y 80, que fue cuando precisamente le llamaron rockabilly ya no solo al estilo, ya no solo a la música, a esta música creada en el sureste de Estados Unidos, no, el rockabilly no solo a este rock country,
se le llamó ya a finales de los 70 al estilo de vida, a esta cultura, a los apasionados de los años 50, fue que se les empezó a llamar rockabilis. Se le llamó rockabilly ya a esta cultura, a este estilo de vida que incluye, eh, insisto, la música, no solo el rockabilly, el rock and roll, el doo-wop, el rhythm and blues, el honky tonk, hillbilly, eh, también, por supuesto, la moda de los años 50, este gusto, esta pasión por encontrar, por buscar ropa auténtica de los años 50, también por esta pasión por los objetos vintage, por los objetos que fueron objetos creados en la década de los años Sí. 50, esta pasión por el diseño de los años 50, por la arquitectura, por los autos clásicos, por todos estos por estas maravillas del diseño que fueron creadas en los años 50. El cine, por supuesto, también fue muy importante para todo esto que ya se le llamó rockabilly, ¿no? Te digo, ya incluye los géneros musicales, ya incluye la estética, incluye la moda, incluye el diseño, el arte, el cine. Entonces fue ahí que se le llama Y a es, todo esto rockabilly. y es una moda muy específica, Vince. O sea, el copete, las chamarras, las crinolinas, podríamos incluirlas Pues ahí, ¿no? Muchas hay formas, muchas ¿no? formas, eh, porque no solo es el copete, eh, no solo son las crinolinas, no solo son las chamarras de cuero, creo que eh, hay muchas tendencias en la moda de los años 50. Si bien las chamarras de cuero eran propias de los greasers. Mucha gente también tiene la idea equivocada de que un greaser era pues, cualquier tipo de copete, ¿no? Envaselinado, entre comillas, envaselinado. Bueno, en los años 50 lo que había para peinarse eran productos a base de petróleo, ¿no? Entonces, petrolato. Entonces, digo, ahora ya hay sustitutos, ya las pomadas son, digamos, con esa misma apariencia, pero ya son a base de agua, que son mucho más fáciles de lavar y de que tampoco te dejan calvo tan joven, ¿verdad? Entonces, sí, no, los greasers, la palabra grease viene de grasa, pero viene de la grasa no con la que se peinaban o con la grasa que nos peinamos. Viene de la grasa de los motores. Entonces los greasers eran mecánicos o hijos de mecánicos que se dedicaban, obviamente, a la mecánica y a modificar autos clásicos, de ahí que también se relaciona con los hot rods y rat rods, con las motocicletas. Pues sí, las chamarras eran propias de los greasers. Creo que un gran ejemplo pues, qué son y de la cultura greaser es esta película que protagoniza Marlon Brando que se llama The Wild One. Creo que es un gran ejemplo de qué es lo que pasaba a principios de los años 50. Eh, Motociclistas, bandas de motociclistas con Marlon Brando, ¿cómo? Eran los... exacto, exacto. Eh, bueno, por un lado, por otro lado también muchos artistas de rockabilly en los 50, como The Collins Kids, como Johnny Cash, como Wanda Jackson, del otro lado, en la otra costa estaba Eddie Cochran, muchos de ellos, bueno, Joe Mathis, muchos de ellos salían precisamente a tocar eh, a sus shows, presentaciones en televisión, conciertos y obviamente también fotografías, películas, portadas. Salían a la usanza country, a la usanza vaquera, siendo artistas del sureste de Estados Unidos. Bueno, pues vaya, todo esto que se concentró, o más bien bueno, se concentró porque, bueno, ahí estaba la Sun Record Company en Memphis, Tennessee. Pues muchos salían pues, vestidos vaqueros, Y ¿no? Vince,
Y también una cosa, así como dices, de toda la usanza, toda la vestimenta de la banda, de los oyentes, de los que iban a escuchar ese tipo, y con la, digamos, con la imagen de Marlon Brando, quizás de James Dean, ¿no? Como el rebelde sin causa, pero Exacto, también las bandas salían con traje, ¿no? Con claro. smoking. Platícanos, digamos que, no sé si sea contraste, tú platícanos, ese, la banda con smoking, bien alineados, y los oyentes de otra forma, ¿no? Que también vestían trajes, ¿no? Pero era así como que, no sé, vestimentas diferentes, ¿no? El cantante en el escenario y la gente que escuchaba. ¿O estoy equivocado? Platícanos, Vince. No, pues la gente o sea, los artistas se presentaban en televisión vestidos para la televisión. Era la década de los años 50 y definitivamente, pues creo que, imagínate ser un adolescente eh, de los años 50 que tienes tu primera presentación en televisión, obviamente disquera, managers, incluso hasta tus mismos papás te van a decir, güey, vete de smoking al pinche programa de televisión, no te vas a ir con pinches jeans. Incluso estaban prohibidos los jeans en muchas salas de cine, en el cine no se podía entrar al cine con jeans, no se puede entrar teatros, incluso a muchos lugares no podías, a la escuela no se podía ir de jeans, por ejemplo, también estaba prohibido en aquel entonces. Los jeans se decía que eran pues para trabajar, para obreros y nada más, no para andar en la calle ni para asistir a ningún lugar. Entonces, obviamente los grupos se presentaban uniformados con lo mejor que tenían, ¿no? Pues es un show en vivo, digo, eso es algo que nosotros creemos todavía muchísimo, que la música también entra por los ojos, que es muy importante darle un respeto al público que está pagando un boleto. Yo también considero que no se vale que te vean así como que te acabas de bajar del metro y te subas al escenario a tocar. Para mí, para nosotros, es muy importante el espectáculo. También, digo, pues, pagas un boleto por divertirte, quieres Y, escuchar música y también quieres ver un show, quieres ver un espectáculo. Entonces, pues bueno, no sé, en los años 50 se vestían, sí, todos uniformados. El público pues, eran adolescentes, era la música pop, o sea, no había, si había pandillas y lo que fuera, como en cualquier época, ¿no? Creo que eso es muy normal, no es, vaya, propio o que sea algo muy particular de los 50, ¿no? Toda la vida han existido pandillas de lo que sea, pero no, el público era muy adolescente, era muy chavito, y pues nada, pues iban vestidos como, pues, no y sé, te pregunto, casual, claro, casual. y te pregunto precisamente, Vince, porque precisamente los Rebel Cats tienen un estilo propio. Yo cuando los vi por primera vez, lo que te decía, ¿no? Con su smoking, su corbata, o sea, a la usanza de los 50, ¿no? De esas viejas bandas de las que nos estás contando, y llaman mucho la atención. Obviamente te quedas, un ruco como yo y mucha banda joven, se queda a ver, oye, ¿qué onda? Impacta bastante el vestuario de los Rebel Cats. Le tienen un respeto muy chido a la banda, al oyente, y va muy acorde a lo que tocan. Por eso te mencionaba lo del vestuario, ¿no? Cuéntanos del vestuario de Rebel Cats, Vince, porque la neta llama mucho la atención en el buen sentido. O sea, es un vestuario que va muy acorde, ¿no? Muy identificable también. Pues, pues es que yo también creo que hay que ser coherente con el discurso, ¿no? Para empezar, si yo te digo que el rockabilly es un estilo de vida, ¿no? Y si yo, digamos, trajera ahorita yo rastas, la mata larga, pues si anduviera yo, no sé, puta, ¿qué te diré? Pues vestido super mi rey, no sé, como, no sé, hippie, o sea, sería como incongruente, ¿no? O sea, Con lo, eh, sí, o sea, digo, sería como incongruente, ¿no? Si te digo, es un estilo de vida eh, y no, pues vaya,
y no compartir, no, no sé cómo decirlo. Ese es el discurso de Rebel Cats, ¿no? Es un estilo de vida, esto es el rockabilly, esto es, o sea, prácticamente en México, a pesar de que hubo otras bandas antes que Rebel Cats, a pesar de que había tocadas, eso no pasaba absolutamente nada, eran el underground del underground. Entonces, lo que pasa con Rebel Cats es, a ver, tenemos el compromiso, es una gran responsabilidad ser la banda que estamos trabajando y que estamos poniendo el rockabilly en los festivales o en radio o donde sea. La gente tiene que ver qué es y cómo es exactamente el rockabilly. Y el rockabilly que es esto. Esto es el rockabilly, estos son los peinados, esto es el vestuario, esto es los instrumentos, esta es la forma de tocar. O sea, es una gran responsabilidad, la verdad, y sí, o sea, creo que algo es de lo más importante en el rockabilly, aunque Es mucha que gente diga que no, es también no, el vestuario, la apariencia. visto desde acá abajo, Vince, se nota que lo viven, lo sienten y es su vida cotidiana el rockabilly. O sea, te lo digo, se siente, se emana, lo emanan desde el escenario. Por eso te digo, tienen el rockabilly como estilo de vida, Vince. Digo, ahorita, perdón, no me rasuré, has estado en friega y hace rato andaba con mi papá todavía maqueteando como las rolas del nuevo disco, perdón por la desfachatez y por no No, hombre, rasurarme, pero andábamos ahorita en friega, voló el tiempo, ya no me puedo dar una nada, pero bueno, estamos entre banda, Vince, no te preocupes, eso es lo chido. Platícanos, 15 años ya entonces desde que tú decidiste con tu papá, Vincent Van Rock, armar Rebel Cats. Platícanos más, Vince. eh, pues nada, la verdad es que el rockabilly fue el soundtrack de mi vida, ¿no? Yo crecí escuchando rock and roll y rockabilly por mi papá, obviamente, porque a él le tocó, como ya te lo platicaba hace rato, Sí. vivir el contexto en el que llega el rock and roll a México a finales de los 50, 1958. Él estaba entrando a la secundaria y él empieza a tocar, obviamente lo atrapa el rock and roll, y es tocar. Después grabó con una banda, hizo disco, deja la música, después se dedica a las artes plásticas, regresa a la música ya como por hobby. Yo para esto, pues sí, desde que nací, pues desde que tengo memoria he escuchado, si está Elvis Presley, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, a los Locos del Ritmo, los Teen Tops, A Rebeldes los del Rock, jefes, Vince, a los jefes. etcétera. Entonces, pues esa fue mi infancia, esa fue mi infancia, pero pues ya obviamente, ya en la primaria, en la secundaria, prepa, pues obviamente, pues empiezas a escuchar otras cosas, ¿no? Tienes, no sé, de repente amigos que te comparten otra música, otros discos, pues típico que tus amigos tienen hermanos mayores que de repente pues nada, te enseñan muchísimo, te comparten como otras cosas y fue que ya después de un rato me clavé con el punk, un buen rato, e incluso pues, ya tener una banda de punk. Y ya después por el punk fue que di con el psychobilly. El psychobilly es un género que es la mezcla del horror punk con el rockabilly. Es un género que nace en 1980 en Inglaterra. Eh, Conocí, digamos, el psychobilly, esta tercera ola del psychobilly, por el punk, eh, por unos discos de recopilaciones, eh, que estos discos de recopilaciones funcionaban como ahora funcionan las playlists, ¿no? Por ejemplo, de Spotify, de que ahí llegas y descubres bandas y cosas órale, que no conocías. Y ¿Cómo? nada, pues Sí. sí, antes en estas recopilaciones, por ejemplo, de Epitaph Records, los Punkorama, o estas compilaciones de la Hellcat Records de Give 'Em the Boot, o las de Fat Records de Fat Music for Fat People, etcétera. Ahí fue que conocí como muchas bandas y ahí en estos discos de Give 'Em the Boot, ahí di con tres bandas que eran Tiger Army,
Necromantics y Devil's Brigade. Ahí fue con mi primer acercamiento con el Psychobilly. Esto fue como por ahí del 2000, del año 2000. Y ya, pues de ahí fue que entrándole como más al Psychobilly, en ese momento, que habrán sido unos años después, que cuando se pone de moda y cuando empieza todo este asunto de las redes sociales, y digo empieza porque si bien, o sea, no sé, ya estaba High Five, etcétera, fue cuando MySpace, que como que nos fue a muchas bandas, nos fue mucho mejor con MySpace. De esa manera es que conocí yo muchas bandas y de esa manera fue que muchas, en otras partes del mundo y en México conocieron, también mucha gente conoció a Rebel Cats. Entonces fue ahí por MySpace que le empecé a entrar más al Psychobilly y que por el Psychobilly pues me llevó de regreso al rockabilly y al rock and roll. Mi papá en ese momento tenía pues ya como por ahí del 2003 o 2004 una banda con sus amigos contemporáneos a él y, eh, y pues les hizo falta baterista. Yo ya creo que ya no estaba tocando con la banda de punk. Yo en ese momento yo ya me había clavado en el psychobilly, en el rockabilly. Yo ya traía como el super mega copete, como este Acá, tamaño. chido. Ajá. Gañón, cuando todavía tenía pelo suficiente. Entonces, pues le dije, oye, le entro a la banda. Y me dice, oye, ¿cómo crees? ¿A poco? Le digo, sí, pues oye, son canciones que conozco, que me sé. Digo, la banda era una banda de rock and roll, de covers, de rock and rolls en su mayoría de el rock and roll que sí son mexicano de finales de los 50 y principios de los 60. Entonces, pues eran canciones de los Crazy Boys, Locos del Ritmo, Teen Tops, etcétera. Eh, y, eh, y pues le entré, ¿no? ¿A poco te la sabes? Y pues, ¿cómo no? ¿No? Y ya fue que, pues así empezamos. Fue que, pues ya, después de eso, tomamos la decisión, mi papá y yo, pues, de dejar la banda porque, pues, no querían hacer canciones nuevas, no querían ponerse el uniforme, no querían peinarse, ¿no? Rockabilly, no se querían cortar como las barbas, ¿no? El bajista no quería tocar con contrabajo, pues muchas razones, ¿no? Que decían que el rock and roll era un género de la nostalgia y que a esa generación no iba a bailar un tema nuevo de rock and roll, ¿no? Que era exclusivo de esa generación y que nadie más te iba a bailar y aceptar una canción nueva de rock and roll. Los estereotipos, Vince, ¿no? Los estereotipos. Pues te digo, pues lo que es no saber y no conocer, ¿no? Y no investigar, pues sí, o sea, insisto, lo que es no Es que tú saber que está pasando otras cosas. llegaste con la frescura, Vince, ya también con la tecnología, con tus nuevos conocimientos que nos abrió el Internet. Yo creo que esa frescura se ve en Rebel Cats, digo, con todo respeto para todos los integrantes de Rebel. Vince es la energía, yo te he visto y puta, o sea, la energía que emanas, Vince, y ahorita con lo que nos estás contando, la ideología que tú, pues, percibiste y trataste y metiste, ¿no? A los Rebel para que ahora los Rebel sean lo que son, ¿no? Porque si no se hubiera quedado en un grupo de nostalgia, ¿no? En un grupo de nostalgia o, eh, o, o, o en donde se quedaron los grupos con los que empezamos a compartir escenario hace 15 años. O sea, te digo, ya había grupos, ya había tocadas, ya había por ahí un par de promotor que, digamos, tenía el monopolio de los shows de rockabilly, ¿no? Pues te digo, eran fiestas underground, en lugares, bares underground, fiestas underground. Y, y pues bueno, pues ahí se quedaron muchos. Otros pues todavía quisieron hacer más cosas, ¿no? Obviamente después de que vieron que nosotros sacamos al rockabilly de ahí para regresarlo donde tiene que estar, digo, todavía tenemos mucho trabajo por hacer, pero ahí la llevamos.
ya vamos, ya de gane, pero sí, muchas bandas como que despertaron, y la primera razón por la que nos salimos de ahí fue porque nos dimos cuenta que era una escena estancada, era una escena muy conflictiva, llena de envidias, donde también el promotor pues, se quedaba Con con las todo. entradas, se quedaba con las entradas, que pues punto que no eran wow, ¿no? Los miles o las decenas de miles, pero sí, pues a las bandas, pues sí, no compartía, digamos, las ganancias. Entonces no tenía caso seguir ahí, y mucho menos cuando nuestros referentes, nuestras influencias, eh, pusieron el rockabilly, eh, lo pusieron en muchas partes, ¿no? Muchas de las bandas empezaron a criticarnos con este discurso infantil, con este discurso gastado, trillado, pero sobre todo infantil, de este típico, ya se vendieron, Ah, antes eran chidos, ya se vendieron, antes, to- ya antes son tocaban, comerciales. antes tocaban para la banda, ahorita ya se van al Vive Latino, ya, sí, ya me la sé, Vince, Y eso antes de tocar en Vive Latino, o sea, todavía mucho antes de eso, ya empezaban comentarios de ese tipo. Eh, sí, o sea, de que ya se vendieron, de que ya son comerciales, de que es que eh, tocan pop a Billy, que pop con contrabajo, etcétera. Y es lo que te digo, todo eso inmediatamente se traduce, se resume en ignorancia. Si alguien, eh, pues vaya, con mucho conocimiento sobre el rockabilly, si alguien de veras sabe de rockabilly, eh, pues obviamente alguien que sabe va a decir, no, pues sí, el rockabilly siempre fue pop y el rockabilly siempre ha estado ahí, ¿no? Pero pues, bueno, que aquí en México no lo hayamos explotado, no se haya dado a conocer, incluso, no solo en México, estoy hablando de Latinoamérica. Si bien en España, en los 80, en los 70, cuando fue este boom del rockabilly en Europa, en España también hubo muchas bandas, hubo bandas que también estuvieron, pues, tuvieron apariciones en televisión, que también estuvieron pues, como trabajando mucho. Eh, bueno, de este lado del charco en Latinoamérica, pues la verdad no pasó nada. Y otra de las razones, otra de las cosas que me motivaron para hacer Rebel Cats y para seguir trabajando y para todavía 2020 estar con sencillo nuevo, todavía estar presentando ese sencillo, pues no solo en la radio y el video en la tele, sino que presentándolo en Vive Latino, uno de los festivales más importantes de Latinoamérica, sí, claro. eh, estando pues también presentándolo apenas la semana pasada que pudimos presentar el video del sencillo en EXA, que también tuvimos el año pasado un sencillo programado en Alfa Radio, o sea, te digo que ahorita por supuesto nuestro sencillo también estuvo programado en Reactor, que también nos abren las puertas en nivel 90.9, o sea, en Radio Fórmula, que también siempre René Franco o Javier Poza también siempre nos abren las puertas. O sea, ahí estamos Es 2020 que poniendo gracias, rockabilly en las estaciones de radio mainstream, en los canales de televisión mainstream. También el video está unos días de presentarse en Telehit. Entonces, nosotros seguimos con ese trabajo, no podemos parar, no nos podemos dar el lujo no podemos. O sea, en el primer momento que vamos a darnos un break, vamos a dedicarnos a otra cosa, no, tenemos que seguir eh, trabajando, haciendo sencillos. Ahorita vamos a tener una próxima presentación el 27 de junio, un show que vamos a hacer aquí desde casa, un show en vivo con venta de boletos, porque también para seguir haciendo rockabilly hay que seguir antes, comiendo. Entonces, lo vamos a hacer con venta de boletos. Y y pues sí, te digo, hace muchos años que nos decían todas estas cosas. Digo, alguien que sabe de rockabilly sabe que el rockabilly es música popular para bailar.
¿Y sabes Pero qué, pues sí, Luis? muchas envidias y dijimos, Cúchila, qué flojera, ahí se quedan con su escena, yo voy a tocarle rockabilly a la gente, al público, al que lo quiera disfrutar de la edad que sea, ¿no? Y de donde sea. Y además, otra cosa, otra de las aportaciones, algo de lo que me motivó es que la primera vez que salimos a tocar fuera de México Ajá. fue a Hollywood en el 2006, a un festival internacional de rockabilly y Wow. psychobilly, Ujú. que se llamaba el Hollywood Showdown Weekend. No, tocamos con bandas de Japón, de Brasil, de Holanda, de Vale. España, etcétera, etcétera. Muchas bandas de muchas partes del mundo. Entonces yo estaba muy emocionado, muchas no las conocía, la verdad. Entonces, pues me emocionaba ver a una banda japonesa, ¿no? Yo quería escuchar rockabilly en japonés y psychobilly, porque era te digo, un festival de rockabilly y psychobilly. Ujú. Entonces me emocionaba mucho ver una banda de rockabilly en japonés, tanto de psychobilly como rockabilly. Y resulta que vamos y los vemos y, y tocaban en inglés. Wow. Entonces fue de, no, ¿por qué? ¿Por qué no tocan en japonés? No, los holandeses en lugar de estar cantando en holandés, están cantando en inglés, ¿no? O luego, por ejemplo, los japoneses, pues con un inglés bien malo además, ¿no? Es como, güey, si de plano pues, no lo hablas chido, pues mejor canta en japonés, güey. No En tu importa. idioma, O sea, ¿no? realmente no. El rock and roll, el rockabilly, realmente es un pretexto para bailar, para divertirte, para echar desmadre, ¿no? No quieres escuchar un pinche poema, ¿no? No hay un discurso político, social, Exacto. religioso en esa canción, vale madres. Con que te ponga a bailar, A no huevo, importa que sí. no entiendas lo que dice, ¿no? No sabes si es una canción romántica, si es pero si te mueves y la sientes, El ¿qué ritmo. más da? ¿Qué más da el ritmo? Entonces, pues sí, por eso es que dijimos hace 15 años, vamos a hacer rockabilly en español, que no solo el color de piel sea la aportación a este ritmo sureño gringo, ¿no? Eh, que sea no solo el color de piel, sino el idioma, ¿no? O Que sea, de que por sí ya sea, es movido, ya además, es movido. pues sí, que sea el acento, el idioma y el acento chilango, que es hacer la aportación pues para todo el mundo, ¿no? Te digo, tengo un amigo colombiano, rockabilly, que va muy seguido a tocar a Estados Unidos, eh, y, y pues él, no sé, canta en inglés, ¿no? A él le ha funcionado, pues, canta en inglés, va 2, 3 veces por allá, pero definitivamente a nosotros nos ha funcionado muchísimo más cantar en español. ¿Por qué? Porque imagínate cuántas bandas hay de rockabilly, de rock and roll en Estados Unidos, que no solo hay bandas nuevas, sino que hay muchas bandas pioneras de los años 50 que todavía siguen por ahí tocando. Y también de bandas del revival de los 70s y 80s. O sea, cantar en inglés e ir y pretender ir a, a venderle eso y pegar en Estados Unidos, es Uf, como, güey, ¿por qué no lo haces en tu país, con tu idioma, con tu gente? Y, güey, o sea, y hay mucha gente que pues tiene la idea de cantar en inglés y querer ir a los Estados Unidos pues a tocar en lugarcitos, porque la verdad es que el rockabilly sigue siendo underground en otras partes del mundo, en Estados Unidos, sigue siendo underground, pero hay una gran diferencia entre el underground de tercer mundo, como en México, como en Centroamérica, Sudamérica. Es muy diferente el underground del tercer mundo al underground de primer mundo. Es muy diferente. Las tocadas allá, bueno, festivales, por ejemplo, Viva Las Vegas, que es el festival más grande que hay en el mundo de rockabilly. Se junta toda la gente, toda la escena de rockabilly de todo el mundo. Pues es un festival muy grande, sí, ¿verdad? con una infraestructura, o sea, con una gran infraestructura. Hay muchas marcas involucradas, patrocinadores. Entonces, vaya, pues sí, pero güey. Entonces, pues sí, te digo, no es lo mismo que acá en México. Entonces, pues sí, por eso tocando rockabilly en español es que hemos podido, por ejemplo, ser parte del Festival Rock al Parque en Colombia, que es un
del festival también de los más importantes en Latinoamérica, ¿no? De los más grandes. Ciento y Y con, tantas, no sé, 300,000 personas, no sé cuántos, y fuimos invitadazos de lujo. La verdad ha sido una de las mejores experiencias de nuestra carrera, de nuestra vida. y También es fuimos a hacer grandísimo ese festival, ¿no? es enorme, Multitud de gente, enorme, es enorme. enorme. Y pues también que podemos hacer una gira por, por Brasil, que también, bueno, hemos tocado varias veces en Estados Unidos, pero pues obviamente eh, hemos ido, por ejemplo, a tocar y ser parte del Ruido Fest, del festival latino más importante de Chicago. Ujú. Me acuerdo que el cartel cuando fuimos a tocar era Café Tacuba, Molotov, Zoé, Enjambre, nosotros y los Románticos de Zacatecas. No sé, estaba muy grande el cartel, pero era un cartel buenísimo, es un cartel muy grande. Al otro año fueron los Fabulosos Cadillacs, no sé. Entonces, güey, ahí estás, eres parte de la escena del rock latino, güey, Ya ¿no? lo eres, sí, O sea, ya. ¿qué prefieres? O sea, güey, yo disfruto mucho tener mi estilo, mi ritmo, mi imagen, mi concepto y ser parte de la escena del rock latino, a ser parte de una escena mediocre, estancada, envidiosa, eh, que no vale verga. Entonces, Tú dijiste algo, Vince, te escucho con atención, nada más lo reitero, porque eso es lo que te quería decir precisamente. Te lo reitero aquí nada más, porque la banda lo sabe. Los Rebel Cat masificaron el rockabilly mexicano, lo hicieron grande, lo hicieron popular. Porque si pues no ahí estuviera, vamos. no, lo hacen porque ya mucha generación joven conocen, yo me cuento también, bueno, de los rucos, conocen a los Rebel Cats, estás en festivales, lo ubican perfectamente, Vince. Ustedes lo masificaron, no se quedaron en el underground. Nada más estoy reiterando lo que tú nos dijiste. Y desgraciadamente la escena rockera a veces es muy cangreja, ¿no? Si estos Puta. güeyes tocan allá, no, cabrón, no, pues ya se vendieron, ya son hojaldras, y perdón la expresión, ya son ojetes. A veces es la envidia, somos muy cangrejos, pero qué chido que los Rebel Cats estén abriendo las puertas del rockabilly, lo estén haciendo de una forma como debe ser, como nos estás diciendo, y es un estilo de vida, y es un movimiento, Vince, y es un movimiento. Ya no es un pedacito, ya no es una pequeña aglomeración de personas, es un movimiento, pienso yo, y gracias a los Rebel Cats, ¿no? Un estilo de vida. Pues ahí vamos, te digo, creo que nos falta mucha chamba. Eh, hemos resistido mucho tiempo, hemos trabajado muchísimo, haciendo muchos sacrificios, jamás, todo esto lo hicimos por gusto, por placer, muy bien, por una satisfacción propia, por dar a conocer esta cultura en México. Después, o sea, jamás nos imaginamos que en un momento nos iba a dar de comer, ¿no? Entonces, también hemos hecho muchos sacrificios porque para dedicarte a la música profesionalmente, eh, hay que hacer muchos sacrificios de todo tipo. Creo que no sé, uno de ellos es obviamente la cuestión económica, ¿no? O sea, a veces te puede ir muy bien, a veces mal. ¿Sí? Entonces, sí, muchas veces no existe la oportunidad, a veces no se puede tener otra chamba, porque ¿qué ha pasado con muchas bandas? O porque muchas bandas no han podido seguir trabajando, porque uno de ellos o varios de ellos en la banda tienen algún trabajo con un horario y con, ¿sabes? O sea, trabajo de oficina. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Oye, güey, tenemos entrevista en la mañana con Javier Poza para Radio Fórmula de Telefórmula. Güey, tiene un gran impacto, es una entrevista importante, no a cualquiera le da la entrevista. Híjole, mano, ¿qué crees, güey? Pues es que no No puedo, cabrón. no puedo, cabrón. Entonces dices, puto, ¿qué pasa? Oye, güey, surge grabar el disco, ¿qué pedo? No, y la grabación
salen tanto, está disponible estos días, ¿y qué es lo que pasa? Que, híjole, no, puta, pues no puedo, güey, no la armo este, porque nada más puedo el sábado, ¿no? O ¿qué crees, güey? O sea, puedo el sábado, el domingo, no, porque puta, pues es que voy con la familia, vale, más, ¿sabes? O Ya. sea, o, o, güey, ¿sabes qué? El viernes hay tocado, el sábado hay tocada, o, o no sé, el sábado hay grabación, no sé. Ujú. Híjole, güey, es que es el día que veo a mi chava, güey, y se va a emputar, ¿no sabes? Entonces, hay que hacer sacrificios de todo tipo. Uno es, pues sí, la cuestión de tener las chambas a veces es imposible. Y a mí me pasó hace un tiempo que estuve trabajando con Sopitas. Eh, Órale. pues sí, ya llegó un momento en el que la grabación del disco de Rebel Cats, amigos, pues exigía como tanto tiempo que ya no podía estar yendo como a la oficina, y entonces fue como de, puta, no voy a poder ir, o sabes que tengo que grabar el disco, tal, y es que ese es el día que puede el invitado, entonces no hay bronca, hasta que de repente, junto con el disco, llegó la gira, y llegó además la gira de medios, ¿no? La promoción del Y disco, y todo fue el como de, rollo. no, Sí. ya no puedo, o sea, ya no puedo venir a la oficina, ya no O- puedo, así, de plano, oyes, y otra cosa, otro sacrificio es, ajá, obviamente, es la chamba y la consecuencia, el varo. La claro, neta, claro. te digo, a veces estaba bien, a veces mal, y además que hay que invertirle a huevo, o sea, no puede, o sea, un güey codo no puede tener una banda. O sea, tienes que meterle a tus instrumentos, a tus cuerdas, tus miras, a las maquetas, todo cuesta, pero también a la publicidad, de repente, a una lona, a los carteles, o sea, al vestuario, o sea, Todo el tienes que rollo. meterle lana. Y otro sacrificio es el familiar, por supuesto, o sea, sí, pues muchas veces vas a quedar mal porque es la boda de tu hermana y te salió una tocada, ¿no? ¿Qué haces? No, pues es que, güey, es la boda de mi hermana, carnal, es mi pedo, no voy a poder ir a la tocada. ¡Tras! ¿No? O sea, a huevo hay que hacer sacrificios muy cabrones, de verdad, hay que Oyes, dejar Vince, muchas cosas. y aparte de todos esos sacrificios que tú nos estás comentando, Y a las económicos, novias, y a O las sea, también novias, no, las parejas, incluso, digo, novias, esposas, yo también ya soy divorciado, esposas, novias y la cuestión familiar. Son muchos sacrificios para dedicarse a esto al 100% y muy pocas bandas lo lo hacen y aguantan, lo han hecho, y lo lo aguantan. aguantan. Oyes, Vince, para terminar esta charla entre cuates, platícanos a la banda alguna anécdota que te haya pasado en estos 15 años con los Rebel Cat. Das de tener innumerables, Vince. Sí. Divertida, mala, buena, alguna que tú nos quieras compartir, Vince. Ah, híjole, tú lo has dicho, ha habido tantas, am, no sé, o sea, tantas como divertidas, eh, también tristes, eh, chistosas, La que tú elijas, híjole, Vince. ay, no sé, algo que esté como ahí medio interesante. Bueno, una vez Uh -huh. eh, íbamos a tocar hace ya como ¿qué serán? Unos 6 años, yo creo, más o menos. Íbamos con Secta Core, con Ana Pancha, no me acuerdo quién más, creo que los de abajo, no sé si Auténticos Decadentes, la neta no me acuerdo muy bien del Ajá. cartel, los primeros sí estaban, o Desorden Público, no me acuerdo muy bien, pero era un cartel donde predominaba el ska, Muy o movido. el ska, sí, el ska el ska punk o el ska fusión, Uh no -huh. me acuerdo, pero sí, o sea, más bien sí, era eso, era en el centro de convenciones Tlanepantla, me acuerdo de eso, sí. Entonces yo, en ese entonces andaba yo
como muy mal anímicamente. Sí, creo que recién me había separado, estaba como en esta onda del divorcio, estaba como yo muy Ujú. sacado de onda. También nuevamente me agarré, pues me agarraban las depres y me agarraba el pomo, cabrón. Entonces sí fue como una etapa complicada. Y Gruesa. me acuerdo que estaba yo muy nervioso porque pues estaba lleno el centro de convenciones Tlalnepantla de pura gente que puta fue a desquitar el boleto, ¿sabes? Sí. Entonces sí me Y luego de daba, ska, cabrón. Estaba bien sí, movido sí, ese sí, desmadre. sí, sí, y la banda locochona, ya sabes, la banda iba a desmadrar y se veía en camerinos, hasta camerinos se veían los gritos, ¿no? Y entonces la gente estaba muy prendida, mucho mosh pit, ¿no? Mucho baile, estaba muy prendida. Y yo me empecé, te digo, andaba yo, te digo, estaba mal, andaba mal. Y me empecé como a poner, me hacía muy nervioso. Yo jamás me pongo nervioso antes de tocar. Por ahí Ujú. siempre me preguntan acerca de que si o que si yo tengo algún ritual para antes de tocar. Y les digo que, pues no, jamás. Digo, hay muchos amigos que hacen mamada y media como yoga y esas mamadas, ¿no? Pero o expone no sé, con pinches mantras y prender inciensos, esas cosas, yo no soy así. Yo la neta es que más bien unas chelas, un shot de whisky, un cigarro y vámonos a echar desmadre y a hacer una fiesta, ¿no? Entonces yo estaba como, pues, te digo, muy nervioso, lo que nunca, muy nervioso. Y tanto fueron mis nervios de que sentí que la gente me iba a comer, que la gente nos iba a bajar más bien. Yo sentí que la gente nos iba a bajar, que quería, pues, ya sabes, como pedo, tiqui, 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 ¿no? Y justo creo que nos tocó después de Secta Coro, de Nana Pancha, o sea, sí fue como que nos dejaron como muy calientito el escenario, Ajá. eh, y ya nos tocaba, éramos, obviamente, te digo, la única banda rockabilly que fuera de otro género en todo el concierto, eh, y de los nervios, pues, estaba yo tan nervioso, jamás me había pasado que ya estamos a punto de subirnos al escenario. Siempre hago calentamientos, eso sí, como con las baquetas, tal, y luego por los brincos y cosas que Sí, hago, pues de repente sí me he lastimado, entonces hago calentamientos, pero ese día las manos, o sea, como los brazos me empezaron a hormiguear, eh, como que no podía apretar bien las baquetas, se me empezaron a engarrotar los brazos, pues, me empecé a sentir muy mal, ¿no? Muy raro, muy raro. Y las piernas me empezaron a temblar y dije, no puede ser, ¿qué me pasa, güey? no Jamás, o sea, mames. jamás en ningún festival, ningún concierto que hemos tenido, me ha pasado esto ni para decenas de miles de personas, jamás, o sea, ni en el Zócalo, ni, o sea, no, qué pedo, ¿no? O sea, y nada, ya estábamos, ya subiéndonos a tocar, y en ese momento que me vomito, así, Ah, pero era pura bilis, o sea, así saqué como todo esto y dije, ¿qué pedo con por qué vomité nervios? No puede ser, porque yo creo que estoy tan mal, o sea, como mentalmente, sentimentalmente, que el nervio, que todo esto, haz de cuenta que fue como de película, como que me exorcicé, como que salió toda la bilis, como el coraje también, y en ese momento, ¡pum! Así como si me hubiera dado un llavazo, así, ¡pam! Para arriba, ¿no? Este, Salgo del escenario, la gente grita, y pum, un, dos, tres, y tranca, 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 y vamos, o sea, showzazo, y la gente mega prendida, no nos dejaba bajar, o sea, increíble. Fue un exorcismo, ahí salió, en esta vomitada de Billy, salió como toda la negatividad, como toda la depre, como todos estos nervios, como este coraje que también traía, salió ahí, ¡ras! Ahí se quedó en un evento, obviamente, porque sí, me dieron, me alcanzó, sí me alcanzó el tiempo para meterme el Sanirrent, ¡ras! Echarlo y salir como súper con toda la pila y con toda la buena energía, con toda la actitud, contento ya, fresco, y tras, la gente llega, nos plantamos en el escenario, grita,
y fue como de, uff, relajación total, vamos a divertirnos, pero todos, ¿no? Y a bailar. Qué Esa es chingón, una. oye, qué chingón, qué chingón. Vince, ya para terminar, yo creo que vamos a hacer una segunda parte con Vince, porque al menos yo pienso que la banda se quedó picado, yo me quedé picado, y si Vince así lo quiere, vamos a hacer una segunda parte. Por cuestión de tiempo, Claro, mi querido Vince, si claro. tú así lo quieres, lo vamos a hacer. Sí, platícanos, el 27 o 26 de junio tienen un stream, platícanos, ¿cómo le hace la banda para entrar? ¿Qué va a haber? Y checa Bueno, la fecha, a ver si no me equivoco. sí, es el sábado 27 de junio. Es el sábado 27 de junio. Esto es a las 8 de la noche, tiempo de la Ciudad de México. Vamos a hacer un concierto desde el Cubil Felino, desde casa, eh, obviamente con toda la producción, para poder hacer un show completo. Es un show donde queremos que la gente a través de redes sociales, a través de una encuesta que vamos a hacer en redes sociales, queremos que nos diga qué canciones quieren escuchar, su setlist que va a hacer el público. Obviamente canciones de Rebel Cats, bueno, un falta del cable, ¿no? Que anda pidiendo ahí 2, 3 rolas, que ni al caso, pero bien por la banda que también cabulea. Eh, esto tiene un costo, los boletos están disponibles ya en boletia.com. Tiene un costo muy accesible, creo yo, para toda esta nueva era de streamings y para, pues, también para los bolsillos que han sido tan afectados. Y digo, no solo el caso de la música, de la industria de la música, creo que todos, creo que en No, general, toda la economía se vio afectada por la pandemia. Entonces, pues bueno, tiene un costo de 75 pesos, que es más o menos ahí lo que le sale la comida corrida con todo y propina. Entonces, bueno. pues por eso decidimos que este precio sea un precio accesible para la banda, que está con una comida con propina. Eh, y nada, pues que le alcance a la banda para irse por unas chelas, porque también hay otro boleto que tiene otro costo, que ese tiene un costo de 200 pesos, ese incluye el streaming, y además del streaming, incluye el after party virtual. Está chido. O sea que pues sí, despuesito de que ahí, despuesito del show, terminando el show, eh, esto es solo para 50 personas es el after party virtual. Lo demás no hay límite, pero Okay. para este after party virtual es solo para 50 personas porque van a hacer, digamos, una fiesta a través de Zoom, donde vamos a estar 50 personas aquí cotorreando, platicando, echándonos un chupe, a ver hasta qué hora a ver si nos amanece ahí cotorreando, pero esto es como para pues después del show, como para terminando el show, dan en cuenta que estamos en el camerino, después del show, pues festejando y celebrando. Entonces, Ahí vamos a estar, Vince. De hecho, vamos a poner aquí, vamos a editar y vamos a poner el flyer del 27 de junio con los Rebel Cats en línea. Y mi querido Vince, despídete con algunas palabras para la banda. Yo creo que va a haber segunda entrevista, si tú lo permites, pero para la primera entrevista, despídete con algo para la banda, Vince. hola, pues nada, soy Vince de Rebel Cats, muchas gracias por escuchar esta charla. Fue un poco acerca de la historia de Rebel Cats, también porque no se vale de rockabilly. Y pues del próximo show que vamos a tener el próximo sábado 27 de junio, los boletos ya están disponibles en boletia.com. Es un show en vivo, un streaming, y pues vamos a tener un after party virtual. Así que ahí en Boletia está todos los detalles. Los esperamos. No se lo pierdan. Apoyen a la música, porque la música siempre ha estado ahí para ustedes. Es momento de que ahora ustedes estén para la música. Gracias, Vince. Un abrazo enorme. Vivan los Un Rebel abrazote. Cats y los primeros Gracias. 15 y los que faltan, Vince. Gracias. Un abrazo, Vince. Muchas gracias por la entrevista.